entre semana, a comienzos de la semana, el que probablemente sea el futuro canciller de Patricia Bullrich 2023, estamos hablando de Federico Pinedo, dio unas declaraciones y son esas cosas que uno tiene que decir, no puedo dejarlo pasar por alto. Hay que pasar un tamiz, volver a escuchar. Yo estaba en la cama porque era tarde y lo escuché y dije, acá hay algo para volver a escuchar. Porque está bien, antes de eso dijo que el peronismo representa para los ciudadanos de la República Argentina algo muy valioso porque significó una revolución cultural y siempre buscó que nadie sea menos que nadie y ir por una idea de igualdad. Si uno escucha eso dice, bueno, voto peronismo de acá hasta que me jubile. Pero antes de eso, Federico Pinedo decía estas cosas. Corregimos un poquito, porque no sé si es todo cierto, Fede. La deuda antes de pedirle plata al Fondo Monetario y la deuda después de que se gastó la plata del Fondo Monetario era la misma de la Argentina. ¿Qué quiere decir eso? Que la plata del Fondo Monetario se usó para pagar deuda. Entonces, vos cambiaron una deuda cara por una deuda barata, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que se hizo con la plata del Fondo Monetario. O sea, se la fugaron todas. Son tonteras que se dicen, pero bueno, digamos, 2/3 de la plata del Fondo Monetario fueron para pagar deuda anterior. 1/3 de la plata del Fondo Monetario fue para pagar el déficit que votaba el Congreso todos los años. El país que vos... ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Primero que al final dice Federico Pinedo que la deuda con el Fondo Monetario Internacional pasó por el Congreso. Avísenme cuando pasó por el Congreso el préstamo de Christine Lagarde a Mauricio Macri. No pasó ni por Castro Barros, o sea, a Congreso no llegó, por Congreso no pasó. Y otra cosa que también minimiza Federico Pinedo es que como que la deuda con el Fondo Monetario Internacional fue buena. En realidad es la peor de todas, porque vos al fondo le vas a pedir 10.000 millones de dólares, por ejemplo, y después no es que, como con los acreedores privados, podés generar reuniones o rondas para negociar una quita. No, te presté 10.000 millones de dólares, taca, taca, a 4 años, a 5 años, cuando quieras, son 10.000 millones de dólares de nuevo. Eso con acreedores privados no sucede. Y aparte hay otra cosa, querido Fede Pinedo. Antes de haber pedido el préstamo con el Fondo Monetario Internacional, que no prestó el gobierno de Cristina Fernández, sino que lo presta Macri, lo pide Macri porque durante el 2016 y el 2017 había una deuda de 100.000 millones de dólares contraída con acreedores privados, que es la que termina renegociando Martín Guzmán en el primer año de la administración de Alberto Fernández. Esa es la medida por la cual tiene que forzado ir a pedir el préstamo con el Fondo Monetario Internacional Mauricio Macri. Y hay que aclarar, estas cosas hay que aclarar porque quedan ahí medio dando vuelta, que la deuda mala, la deuda buena, la deuda horripilante. Me espían, Martín, me espían. Pero si vos no estás segmentado, vos vivís en Almagro. No es ni por la luz, no es por el gas. Me siento espiado, Martín, ¿no escuchás? Ni mandé a espiar ni a nadie en mi gobierno. ¿No escuchás? ¿No estás escuchando? No, otra vez no me lo haces. No es un cuentito, me están cambiando dentro de mi mente mis sueños colectivistas por sueños individualistas. Agustina. ¿Qué haces, Martín? Estoy en el súper tratando de agarrar algún precio cuidado. ¿Qué sucede? A Marcelo le cambiaron los sueños. No, para eso que lo hable con Andrés. Yo, yeah. ¿Qué haces? Esta semana hablamos de Senegal. Se metieron en mi mente, me cambiaron los sueños.
Si te pasa eso, tengo que comunicarme con el Supremo. Yo no veo un plan. Es difícil evaluar a un ministro que no tiene un plan. Yo no veo un rumbo. Lo más grave de todo es que no veo un rumbo, no veo un plan económico que nos haga volver a crecer. ¿Pero de qué plan me habla este señor? Si los tengo adentro de mi psiquis. Para mí tendrías que dirigirte a una profesional. Estoy recibiendo muchas consultas sobre este tema. ¿Usted quiere volver a tener sueños colectivos? ¿Usted no querrá volver a ser feliz? Me pasa esto, doctora. ¿No escucha? ¿No escucha? Si un tipo tiene una fortuna enorme, a ese tipo deberían pasearlo en andas como el héroe de la sociedad. La intervención del Estado condena a la muerte. ¿Y si no vuelvo más a tener lindos sueños? A ver, espere. Acá tengo un caso de una señora que se comunicó con nuestro máximo referente. Le he pedido a Alberto Fernández. Doctora, ¿le digo algo? Al final esta persona me mató muerte. Aquí comienza Pasó a Valores, el instante previo a pensar que lo habías dejado ahí. Bajar y estabilizar. Bajar y estabilizar. Bajar y estabilizar. No es que yo me puse a hacer ejercicios ayer con este lema en el comedor de mi casa. No. Básicamente es lo que dijo entre semana el ministro de Economía, Sergio Massa, que en relación a la inflación habló de hay que bajar y estabilizar. Esa lógica tendría que ser bimestral, bajar un punto porcentual de inflación de acá hasta finales del 2023, y ahí se podría llegar a una inflación casi abajo de los 3 puntos, es lo que dijo en una entrevista que dio el ministro de Economía, Sergio Massa. ¿A quién escuchamos? Cuando me senté por primera vez hace menos de 100 días... Estaba tranquilo, Sergio. Y nos trajeron el número de ese mes, 7,5. Yo planteé que había que encontrar un camino de solución inmediata. Y empezamos a discutir herramientas. Todas las herramientas que plantean una solución de corte, un shock. Dicen shock, son soluciones que suponen en un Excel que la gente no existe, porque ya sea por devaluación o por ajuste brutal del gasto, empujan a un montón de gente a la pobreza. Claro. Y nosotros tenemos la responsabilidad de tratar de resolver los problemas de la Argentina, pero con la gente adentro. Cada vez que se intentaron resolver los problemas de la Argentina con la gente afuera, ¿qué pasó? Terminamos con problemas sociales. Y no hay paz macroeconómica en la Argentina cuando no hay paz social. Así como no hay paz social en la Argentina cuando no hay estabilidad macroeconómica. A la República Argentina, hasta el momento, durante el 2022, la guerra y la invasión de Rusia a Ucrania le está costando al fisco 5.000 millones de dólares. Todavía se está pagando el gas que pudimos disfrutar durante los meses invernales en nuestro país. Además de esto, el ministro Massa habla de 3 situaciones que son claves para llegar a bajar y estabilizar. Obtener un superávit fiscal, obtener un superávit comercial, que es lo que se está logrando, hay cifras récord de Expo, y acumular reservas. Todo apunta a el camino de acumular reservas, que es clave para que puedas ir trabajando un sendero de tranquilidad en la concepción macroeconómica del gobierno. Además, lo que dice Massa es que hay que construir un proceso de desarrollo con inclusión. Si se llevan adelante estos 3 puntos, se podría lograr un desarrollo con inclusión. Y esto fue en el contexto de, ¿viste, Andrés, que hoy se lanzan los 1788 productos? Sí. ¿Cómo está? Sí. Ya está con la app. No son 1786. No. Son 1788 y Andrés Catarini lo sabe, señora. Exactamente. Y lo tenemos acá. ¿Te bajaste la app? Tengo el WhatsApp de precios justos. Bien. Estoy consultando. Bueno, esto es por 4 meses. Va a haber esa cantidad de productos y la idea es bajar y estabilizar.
lo que decíamos hace un ratito. Le preguntan sobre la rosca interna de Frente de Todos a Sergio Massa. Dice, bueno, pero el problema que yo tengo para el 2023 es bajar la inflación, no estar pensando ni en la rosca que propone Alberto con Cristina y menos en si yo voy a ser candidato o no. Algunos datos finales de Sergio Massa. Vamos a cerrar el año con $6.000 millones de reservas en el Banco Central. Aquel Sergio Massa que cuando se hizo el dólar soja decían, si llega a 3.500 millones de dólares de liquidación del sector agroexportador, del sector agropecuario, es un éxito. Se liquidaron arriba de 8.100 millones de dólares por el dólar soja. Él dice que vamos a cerrar el año con $6.000 millones de dólares de reservas. Además, estábamos hablando sobre el boom de las exportaciones, sectores, empresas de software, economía del conocimiento, como quien dice. Acá tenemos un representante de esa economía, que es Catalini. Ajá. Usted es un representante de la economía del conocimiento. Sí, podría ser. Me abruma con su conocimiento, con la cantidad de archivos cipiados que me manda día a día. 7.500 millones de dólares se va a cerrar este año de exportaciones en ese sector de la economía. Minería, 3.900 millones de dólares Expo. Y además tenemos el récord del sector agroindustrial. Y lo que decían de, ¿qué pasa con el sector automotriz? Bueno, crece la producción, no se paró y va a terminar ese sector automotriz también con superávit. Si lo tenemos a Lula en el gobierno, mejor aún. Lo de México no se cae, porque está el amigo de Alberto, Andrés Manuel, que lo va a ver la semana que viene. Anuncios de Sergio Massa, 1.788 productos por 4 meses. El desafío del gobierno está planteado. El desafío nuestro es fijarnos que no se hagan los piola y que sea el precio justo, chequeado con bastante asiduidad por los argentinos. La que está chequeando con asiduidad a los argentinos es Patricia Bullrich. La semana pasada decíamos, todos están bailando el minué de Patricia. Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, el desayunador Mauricio Macri. Viste que al final era el martes. Viste, yo te dije, no, sí. Un desayuno un lunes no da. No, y bueno, fue el martes. Fue el martes, claro. Es lindo desayunar un martes. Porque el lunes desayuno ya, una cara. Que si yo empiezo la semana, ya tengo que no da. Levantarme con Bullrich y Larreta y una media luna entre medio de sus rostros. Bueno, fue el martes, salió Ritondo, dijo hay 3 candidatos. Sí. Está Vidal. Actuó de vocero, digamos. Sí, con su barba desprolija. Sí, habló con varios medios. ¿Te gusta la barba de Ritondo? No, la verdad que no. Muy desprolija, ¿no? Para vos. No sé si desprolija, pero no. Yo hasta el bigote llego. Dijo Vidal, candidata, una sorpresa. No quiero anticiparme, pero es como que Arabia le gane a Polonia. Bueno, está bien. Puede pasar. Si Arabia le gana a Polonia, pero, claro. Seguimos todo. Vidal, Bullrich, Larreta. Macri es, no, todavía no es. Pero Pato, sigue hablando. La gente tiene que saber que no nos vamos a asustar, porque cada vez que yo hablo con un grupo de gente te dicen, pero vas a tener piquetes, vas a tener huelgas. Sí, eso ya lo sabemos. El tema no es la descripción de lo que ya sabemos que nos van a hacer, sino nuestra conducta es la que tiene que cambiar. Nosotros tenemos que ser capaces de superar esos obstáculos, porque hay 47 millones de argentinos que quieren vivir en una Argentina que se desarrolle y que tenga progreso. Mire, yo lo viví. Ya lo viví, ya sé lo que es la mentira kirchnerista. Entonces, conmigo la mentira kirchnerista no dura un minuto. Y además la enfrentamos. No nos van a... No vamos a dejar... Se viene la frase del momento. Manejarnos el discurso. Escuchen. Nosotros vamos a hacer las cosas que creemos que tenemos que hacer. Sí. No nos vamos a dejar manejar por su discurso. ¿Por qué? En los inventos que quieren hacer para igualarnos a sus problemas judiciales, porque se robaron una Argentina entera. Esa es la frase de noviembre 2022. Antes de Qatar, se robaron una Argentina entera. Que desbanca a se robaron un PBI. O sea, porque venimos de el éxito de... No, esa no la filmó Alejandro González Iñárritu. Se robaron un PBI, no estaba él en la idea. Pero se viene ahora este estreno que es se robaron una Argentina entera. ¿Tenés algún tipo de apreciación sobre esto, Andrés? No, porque antes dijo una frase que se escuchó hace unos días. ¿Qué dijo? Vamos a hacer lo que hay que hacer también. Claro. Sí.
No se entiende. Vos decís que está parafraseando a Cristina Fernández. Parece, por lo menos. Bueno, Patricia se robaron una Argentina entera a Bullrich. No solamente dijo esta frase tan contundente, que la lanza y la prepara hacia la campaña desde su verticalidad, una verticalidad que no tiene hasta el momento ningún otro dentro de la puja interna de Juntos por el Cambio, desde mi humilde punto de vista. Yo no veo la verticalidad, ese Manchester City, no veo la verticalidad en las declaraciones y en hacia dónde debe ir, equivocada desde mi punto de vista, pero bueno, ella va, ni en Horacio Rodríguez Larreta, ni en María Eugenia Vidal. Hay que ver qué pasa con Mauricio Macri. Pero al comienzo del corte de audio, ella dice que nosotros nos tenemos que preparar, en su visión, en su cosmovisión de la República Argentina y su sociedad, nos tenemos que preparar para los piquetes y para las huelgas, porque parece que no va a ser como muy ameno el plan socioeconómico que plantearía Patricia Bullrich 2023. Y dice, esto en definitiva, si estamos preparados, nos va a ayudar a que los 47 millones de argentinos estemos mejor. Ahora, ¿los que hacen los piquetes y las huelgas son chilenos? ¿Van a ser paraguayos? ¿Van a traer cubanos a la República Argentina que hagan piquetes y huelgas durante la presidencia supuesta de Patricia Bullrich 2023? No. Dentro de los 47 millones de personas, los 47 millones de personas que van a hacer piquetes y huelgas son argentinos, que parece que no los contempla en el análisis Patricia Bullrich, como tampoco completa en su afán del devenir de la República Argentina, tampoco comprende qué es lo que está sucediendo con lo que le puede llegar a pasar ante una confrontación con el propio Mauricio Macri en esto. Patricia Bullrich, que nos deja la frase desde su verticalidad, que no tiene hasta el momento y no le encuentra la vuelta Horacio Rodríguez Larreta, se robaron una Argentina entera. Pero en Europa, vos sabés, Cata, dejá de escribir lo que te voy a decir, es algo interesante. No, estaba remarcando. Vos sabés que en Europa hay un país que es Francia. Uh-huh. Y está nuestro presidente ahí. Sí. Y está con su amigo Manuel. ¿Y qué le pasa a Alberto? Él vive el mundo Alberto. No piensa en Patricia Bullrich, no piensa en piquetes, no piensa en huelgas. Él piensa en el mundo Alberto. Música republicana. Hola, Manuel. Buenos días. Lo saluda Nicolás Sarkozy. Esto que estamos escuchando pertenece al mundo Alberto, nuestro presidente. Y suena así como... Y es la música que se pasaba cuando se llevó adelante la ceremonia del 104 aniversario del armisticio del 11 de noviembre de 1918, Primera Guerra Mundial, horrenda, guerra de trinchera. Lo invitaron a Alberto. Es más, Macron llega a este acto con Alberto. Sí. Pasamanos. Ahí le da la manita a Sarkozy. Y después dice, yo tengo que escuchar a Cristina el 17. Claro. Yo tengo que preocuparme por lo que dice Ritondo cuando sale el desayuno. Yo estoy en el mundo, Alberto. Es un bajón. Pero tiene que volver, sí. Es un bajón, porque aparte no, después de acá se va, no, todavía no, feliz. Por eso tiene. Después de acá se va a Bali. Exacto. Bali, Indonesia, G20 mete. Sí. Y después vuelve a ver a su amigo Andrés Manuel. Así es. Y... No. También lo de Andrés Manuel tiene que ver con una reunión que se va a llevar adelante, que es el encuentro que se va a llevar en la Ciudad de México, que es una reunión que se organiza por la Cumbre del Pacífico, que lo organiza Andrés Manuel, y va a estar Alberto también. No. Vos imagínate que haces París, se va mañana de París. Hoy a la tarde ya tiene... Ahora, en estos momentos, Alberto, sí. En estos momentos, Alberto está tomándose un té. Ajá. Ponele, yo estoy tomando un té. Sí. Está tomándose un té con Anne Hidalgo. Tremendo. Que es la que sería la Horacio Rodríguez Larreta, la alcaldesa de París. De París, exacto. Partido Socialista. En estos minutos está haciendo eso, Alberto. Uh-huh. Después se junta con un grupo de argentinos.
Y mañana tiene libre y ya se emprende Bali. No llegó a la COP27, pero bueno, mandó representantes. Sí, vamos a hablar de eso en un ratito. Y vuelve, mete México y después vuelve y Cristina. Vuelve con o sin música. Y Andrés Larroque. Y cómo hago para intentar ir por una reelección. No, el de la era por una reelección. Y el Frente de Todos, que nos depara sorpresas tras sorpresas y que esperamos, porque hemos bregado por eso, esperamos que se lleve adelante una PASO en ambas coaliciones. Con Milei no tiene PASO, creo, no sé. Le dijo que no al que se había peleado, el economista, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, que se peleó con tampoco. Maslatón. Matón. Quería una interna, no sé qué es. Bueno, no importa, Maslatón. Lo que importa es que el Frente de Todos tenga una interna y que Juntos por el Cambio va a tenerla. ¿Qué dijo Alberto, además de saludar a Sarkozy? Porque estamos en el mundo, Alberto. Estuvo en el foro por la paz y dijo estas palabras. Muy interesantes las palabras de Alberto Fernández. Escuchémosla. Y es muy bueno que volvamos a poner en valor la palabra paz, aun cuando a muchos les suene naif y piensen que es un acto inocente e ingenuo reclamar la paz. Nada hay más revolucionario en el mundo del presente que reclamar la paz. Nada hay más revolucionario en el mundo del presente que reclamar la paz. Muy bien. Porque es una indecencia después de la pandemia que hemos vivido que algunos maten a otros por disputas territoriales. Pasó a Valores, los sábados de 11 a 13 en AM 1420. Espacio publicitario. ¿Sabías que podés generar energía con tu movimiento y aprender jugando a reciclar? Vení a Tecnópolis, 21ª edición. Argentina soberana, creando futuros. En el Polo Futuro, SEAMSE te contará cómo lo hacen y te enseñará qué podés hacer vos y ayudar a preservar al planeta. Obtené tus entradas gratuitas en tecnopolis.gov.ar. Fin. Espacio publicitario. Sábado en la radio. Pasó a Valores, AM 1420. No arranca. No le gana. Está terminando ya. Y es la un última problema. jugada, Es la un última. problema. Tirala al área, dirían. Porque estamos viendo, como siempre, ya la audiencia sabe, pasado Valores, estamos viendo el partido de la Premier de todos los Emocionante. sábados. Se puede venir un remate de afuera, un centro. Tírala al área, no demores más ¿Quién la es jugada. ese? ¿De Bruyne? 6 minutos finales. Manchester City y Brentford. Estamos viendo 1-1. Se complica porque el Arsenal no para de ganar. El Arsenal por ahora con este resultado estaría a un punto con un partido menos, así que le puede sacar 4. Cambia, vos te gusta el City, me imagino. Sos vertical como Bullrich. Obvio, obviamente. Bien, vos, Cande, también. Si hablamos de verticalidad, hablamos de Bullrich, hablamos de Manchester City. Así es. Te dice que recontra. Sí, me trajeron acá para decir que sí. ¿Tiene un plan esta gente? Sí. Nosotros tenemos el plan de... ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Buenos días. Saludé un toque. Sí, sí. Cuando estuvimos hablando de la gira de Alberto. Alberto es... está metiendo una rapidez en su gira. Es que es Richard. No para. Sí. Es que es Richard. O sea, No, y vuelos largos son aparte, ¿viste? Sí. Son... ¿Cómo lo quiere Macron, Se nota que hay buena onda. Hay como una onda ahí, ping, ping. Ayer me reía porque en el acto de conmemoración de... el 104 armisticio de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial. Sí. Iban cambiando los dos. Y claro, Alberto no habla francés. No. Y Macron le hablaba, ¿viste? Le tiraba pim, pim, mira qué lindo. Después Justo acá, te iba a no decir sé, eso. vamos a Y le caminar tiró por el la sí que Champs-Élysées. tiró Cande. No, claro, y él todo el tiempo asintiendo y Macron lo escucha sin traducción. Claro, pero el traductor era Reina con Maradona, pero Argentina. O sea, el traductor Hacía iba atrás malabares, sí. estaba Macron, Alberto. No daba más. Y atrás el traductor ahí con la oreja No. hiperacustizada, diciendo todo. Es re loco eso. No daba Muy más. loco eso. Tema libre, señores. Bueno, nos va
a sorprender. Arranca una ronda. ¿A vos te gusta el nombre Emma, Candela? Si vos tendrías que una hija, ponele, el día de mañana. No le pondría Emma, pero no me parece feo. A vos, Cami, el nombre Emma. Está bueno, con doble M, está bueno. Sí, era con doble M. Sí, me gusta. Bueno, Emma es la mujer de un hombre. Sí. Tocaba el piano, Emma. Ajá. ¿Qué estás haciendo? Consultando precios justos. Estoy consultando, en serio. Porque me están contestando, entonces. Bien, ¿qué consultaste? ¿Qué precio? Por ejemplo, una caja de té. Sí. Pero me dice que no, por el momento no está en el programa y me pregunta si quiero buscar otro producto. Con Tombolini. Con Mati. Una caja de té común, marca genérica, nada raro, estamos hablando. Pero bueno. Vos sos nacional y popular. Sí. La gente va a pensar que siempre lo hacen actuado, pero esto es natural. Avisamos que estas actuaciones le salen natural. Sí, eso sí. Pasó por el sistema CIRA de la aduana y no lo. No está actuado esto, no está planificado. Impo Expo vino así. O sea, no vino esto en el embale. Sí. Pero bueno, entonces, tema libre, Emma. Volvemos. Emma. Sí. Emma tocaba el piano. Era tan buena que llegó a tocar con la reina. Apa. O sea, que no es que cualquiera. Estamos hablando de una persona que... Sí, llegó al... No tenía propósito de lucro. Bueno. Pero contentaba a su marido en las noches, a las afueras de Londres, tocando el piano. Perfecto. Muy bien. Emma Darwin. Bueno, claro. Emma Darwin. Sí. Te faltaba ese dato. ¿A quién le llegó a dar clases? Chopin. Sí. Porque eran contemporáneos. ¿Y qué hacía Darwin? Charles. A la noche, cuando era viejito. Suponemos que la escuchaba. Lo veo una de esas personas que transmite conocimientos. O sea, charla mientras que escucha música. No era mucho hablar, Emma. Y no puede tocar el piano y decir, che. No, pero viste ¿cómo que salió el porvenir? Claro, no, pero avísame cómo va Cambacero. Estaba muy compenetrada en su mundo. Vos haces música y alguien te va charlando. Tenemos Reina, Chopin, Charles Darwin. No. Pero bueno, entonces, el tema libre tiene que ver con algo que le pasaba a Charles. No con las especies. Sino que le pasaba en su vida cuando ya era grande, cuando era viejito. Ustedes van a ser viejitos en algún momento. Sí, capaz que sí. Esperemos llegar. Tiene una actitud hacia la vida hoy a la mañana, Camila. Es el sábado a la mañana. Capaz llegó a los 48. Claro. Vamos a escuchar a una persona que sabe muchísimo de Charles. ¿La persona que más sabe? Digamos que sí. Muy bien. Hizo una conferencia sobre Charles. Él se llama Juan Luis Arzuaga. Es español. Me encanta el tono que tiene, cómo cuenta las cosas Arzuaga. Me gusta el nombre Juan Luis. Vamos a escucharlo, por favor. Darwin fue de joven un aventurero, un hombre intrépido, un magnífico jinete, por ejemplo, y un gran cazador, un hombre con muy buena puntería, un hombre con muchas inquietudes y con muchísima actividad. Yo creo que se le podría describir perfectamente como un atleta. Bueno, ¿vos? No sabía tanto. ¿Vos? Jinete. Vos sos todo eso, pero ¿qué sos más? ¿Sos más aventurero? ¿Sos más cazador? ¿Sos más atleta? No, cazador no. Pescador tampoco, porque no tengo mucha paciencia. ¿Cómo lo vemos vos, Martín? Aventurero. Recontra. Sí. Amigo de Máximo. No tan jinete. Che, qué bueno que se haya tatuado Chris Martin. Aguante la cámpora. Se lo puso acá. Que no ¿Se lo puso ahí? ¿Que no se tatuó? ¿Aguante la cámpora? No, me parece que era en el antebrazo. Otra frase. Me estás jodiendo. ¿Qué No, pues no llegó, se tenía que volver. Chris Martin? ¿No se había tatuado Aguante la cámpora? No. ¿Qué se tatuó? Tengo entendido que es otra frase icónica de alguna canción argentina, pero... Está tallada, Martín. Pero no está actuado, llegó. esto aclaremos, ¿no? No. Gracias total. Gracias total. Exactamente. Yo pensé que sabía. Bueno, volviendo a Emma Darwin, Charles Darwin, tema libre. No sos nada de eso, entonces. Un poco aventurero. Es aventurero, Andrés. Amigo Máximo. Bien. ¿Ustedes cómo lo ven, Andrés? Andrés y Intrépido. curioso, capaz. No lo dice justamente Juan Luis. No, claro. Juan Luis Arzuaga está hablando de intrépido. Pero está bien, ella está haciendo. Vos le hiciste una pregunta, está haciendo Nada. Continuamos con este tema libre. A ver. Y Darwin en su autobiografía dice que en estos momentos, en estas circunstancias,
él dejaba libre a su imaginación, dejaba vagar su imaginación, y lo que le venía a la mente en esos momentos locos de felicidad, de armonía, lo que le venía a la mente, el recuerdo que estaba más vívido en su mente, ¿no? Era el de aquellas noches que pasó cuando era joven en las Pampas, en Argentina, con los gauchos. Toma. Cuando tenía por cielo a las estrellas. Por cielo a las estrellas. Y recordaba él, mientras Emma interpretaba a Chopin, Emma tocaba el piano. recordaba pues aquellas conversaciones, porque Darwin aprendió español, aquellas conversaciones con los gauchos alrededor del fuego por la noche, en una gran cabalgada que hizo por las Pampas argentinas. Metamate. Claro, porque era jinete. Muy copado, Charles. No, tremendo, me quedó ese dato de... Muy sorprendido quedó Andrés, ¿eh? No lo hacía un jinete experto, ni intrépido. Sí, no. No sé si a tu altura. No sabía que había estado acá por La Pampa también. ¿Vos jineteás? No. ¿No? Poco jinete. No lo veo. No, la última vez que me subí un caballo fue un Bariloche. ¿Vos, Martín? No, jineteás. No, nada, cero. Ni. Menos 10. Final de polo, aunque sea. No. Abierto de polo. No. Entonces, ¿a dónde vamos con todo esto? Déjame hacer la pregunta. Estamos recordando a una persona clave en la historia de la humanidad. Pueden salir 10 temas libres del audio. Sí, o más. Y aparte, qué bien que lo cuenta José Luis Arzuaga. Lo cuenta tan lindo. Es el que más sabe, te das cuenta. Me gusta José Luis Arzuaga. Sí, me gusta el nombre de José Luis. Y Emma, ese ambiente bucólico, ¿no? Una esposa que te toca el piano a la noche, cosas de Chopin. La pregunta del tema libre sería para la audiencia y para ustedes. A ver. De toda la vida que han tenido hasta el momento, que es mucha en el caso de Cami. Sí, muchísimo. Porque ya le queda poco. Aparte, grabando un documental del viejo gasómetro, imagínate la vida que está teniendo en estos momentos. Muy emocionante, Miguel. Pero Candela, la extensa vida que está teniendo Candela también. Y que le falta. También, que me falta. Martín, vos, querido. Experto. Si sumamos a él. De toda esa vida. Sí. No estamos diciendo que tenemos los años de Charles. Pero de toda la vida que tenemos hasta el momento, ¿con qué recuerdo te quedás? ¿Con qué imagen? ¿Con qué reunión? ¿Con qué sensación con otros humanos? ¿Con qué recuerdo te quedás? Darwin se quedaba con sus gauchos, bajo un cielo estrellado, en esa pampa que no tenía un final de horizonte. Ahí se quedaba Darwin, recordando. Exacto. Mientras Emma tocaba el porque piano. Porque aparte, digo, si lo destacó en su biografía es porque realmente lo recordaba de una manera grata. Y tomaban brandy. Terminaban los dos medio. Pero bueno, sí. Y Emma tocaba y chupaba. Y brandy, bueno, brandy va, brandy viene. Sí. Y eran las pampas argentinas. Bueno, eso era Darwin. Ahora, nosotros, ¿qué recordamos? Yo las caminatas por la playa con mi padre. Bueno. Que ya no está entre nosotros. Grandes conversaciones de política con mi padre, del quehacer nacional. Sí. Siempre mi padre iba del lado en donde las olas no le llegaban al pie. No le gustaba tenía mucho. Como esa cuestión de, ¡ay, qué frío! Sí, o agua y arena, no me gusta ensuciarme los pies. Claro. Sí, era como cacho castaña, castaña. Claro. Estaba la garganta, pero no la arena. Claro, exactamente. Estuviste bien. Por eso digo, todo esto no se ensaya, Entonces, que quede claro. Yo me recuerdo eso. Me recuerdo las caminatas por la orilla con mi padre. Si tuviese que recordar algo en mis memorias. Me hiciste recordar algo, y aparte es algo que recuerdo muy gratamente, que es las tardes con mis abuelas. Yo iba al colegio de mañana, igual cuando iba a la tarde también iba a la casa de mis abuelas por ir a la mañana, pero no era tan normal. Pero por la tarde pasábamos muy lindas tardes o en la casa de mi abuela materna o paterna, y había como condimentos diferentes. Bien. Porque mi abuela materna tenía un negocio, entonces... pensé que había salame, crudo, fino. No, porque digo, el ir a un negocio Una longaniza.
No, pero bueno, había juguetes, Vos que sos golosinas. afecto. Sí, del regional. Sí, digamos que sos el ser embutido. Sí. Bueno. Pero bueno, recuerdo muy gratamente esas tardes con las abuelas haciendo la tarea o jugando con amigos, amigas. La pasábamos muy bien. Yo lo que quiero poner es, viste esos recuerdos que cuando los vivís no te gustan tanto, pero Sí. después decís, pero viste que hay que aprovecharlos, que es lo que tiene que ver con cosas familiares de Navidad, de Año Nuevo, que en el momento siempre no te van a gustar, no hay forma que las disfrutes. Sí. Pero después cuando vas recordando y vas diciendo, porque estaba este, ¿Te acordás no sé aquella quién. Navidad del 2008? Sí. Entonces no la puedes disfrutar en el momento, pero después decís, viste, tendría que haber aprovechado ahí. Ayer escuché una grabación que tenía en mi casa de una Navidad en el 2016. Y recordé, bueno, la familia, ¿no? O sea que viniste re melancólico. No, muy melancólico. Sí. Pero viniste. no, es que revisando la computadora me encontré con esa grabación. No vamos a pasar ningún tema de Coldplay hoy. No. Le avisamos a la audiencia, Nadie se va a tatuar tampoco. Ustedes, chicas, si tuviesen que pensar algún recuerdo, lo pueden decir en unos instantes, pero si tiran alguno, vamos a estar todo el programa jugando con esto. Yo había pensado, parecido a Andrés, en algún domingo familiar con mis primos, mis tíos, mis abuelos. Pero también me gustaría recordar las veces que salí campeona nacional con mi grupo de gimnasia aeróbica. Muy bien, un aplauso. Aplaude la Argentina. Espectacular. Sí. Una aventurera. Muy gratificante. ¿Con qué club? No, con un club de barrio, Mega Gym se llamaba. Bueno, Medellín ha ganado. Sí. Bueno, o sea que Y no es que solamente se robaron una Argentina entera. También está el Club Medellín. Obviamente. La esperanza de Argentina. ¿Y vos, Cande? Y siempre primero va la familia, se tenía en la cabeza la familia. Sí. Yo me estaba acordando de, no sé, la primera vez que leí la mamadera a mi hermano o esas cosas. Que en el recuerdo. Lindos recuerdos, sí. Bueno, le decimos a la audiencia entonces que si se quiere comunicar para ir contestando este tema libre que tiene que ver con... ¿Qué notaste? Yo anoté con qué recuerdos de tu vida te quedás. Pueden ser buenos o malos. O sea, la idea es que destaquen lo que quieran. Y lo hacen a través de las redes sociales. @pasoavalores en Twitter y en Instagram. @pasoavalores. Ok. Bien, vamos a hablar y conversar con un diputado nacional que es de la Unión Cívica Radical. Él es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y se llama Fabio Queclas. ¿Qué tal, Fabio? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo te va? Un gusto, Marcelo, conversar con vos y con la mesa. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos. ¿Por qué lo quiere tan poco a Facundo Manes, Juntos por el Cambio? Bueno, Facundo es una persona con carácter, una persona disruptiva, una persona que trae una semántica nueva, yo creo que hay muchísima gente Juntos por el Cambio que lo quiere y mucho. ¿Vos lo querés mucho? Yo tengo una muy buena relación con él, que viene de antes de la política, digamos, ¿no? Tengo una muy buena relación con una persona afable, una persona apasionada, una persona comprometida con... uno cuando ve la biografía de él, ¿no? Él nace en un pueblito de 3.000 habitantes, tiene que mudarse a Salto para hacer el secundario, viene a hacer la universidad acá, buen amigo de sus amigos, de todo lo que hacemos de mucho tiempo, y me parece que siempre que aparece una figura nueva en un ecosistema, hay un proceso adaptativo porque se producen desplazamientos, se producen etcétera, y él es una persona que donde llega se hace notar, digamos, no es una persona en todos los órdenes de la vida, tiene una vocación de protagonista que creo que es parte de los insumos positivos de que trae a la política. Pero bueno, yo creo que hay muchos que lo queremos, otros que lo tienen que conocer, y él mismo también que tiene que hacer seguramente un esfuerzo de comprensión del nuevo mapa donde se desenvuelve. Yo voy a hacer un comentario que no tiene que ver con Manes, sino que tiene que ver conmigo. Sí. Lo voy a contar porque me siento identificado en ese punto. Sí. Resulta que cuando yo acepto la candidatura a diputado nacional, un viejo dirigente partidario que me conoce desde hace mucho tiempo y que sabía que yo estaba fuera de lo que se llama la rosca, la militancia tradicional, etcétera, yo tenía mi trabajo profesional y era un académico, y de repente daba el paso a la política competitiva, digamos, no a la política de las ideas, sino a la política de la disputa, y volvía, como había hecho en mi adolescencia, a caminar por los comités, etcétera. Y un viejo dirigente partidario que me conocía de cuando era pibe, me llamó para tomarse un café conmigo, ¿no? Sí. Y me dijo, mira, yo sé que estudiaste mucho y aprendiste y fuiste y viniste, y todo eso es valiosísimo para nosotros y se va a notar en la cámara. Pero te voy a dar un consejo, me dice.
me dice, trata de que te quieran los nuestros, tomate un tiempito, andá a los comités, no es todo ideas, no es todo que yo, dedicarle tiempo, comete un asado, hacer sobremesa, etcétera, y eso lleva un tiempo de inversión. Facundo, yo creo que, lo digo porque lo está haciendo también, digamos, ¿no? Está tratando de hacer eso. Bueno, él después los tiempos se los propone cada uno. Tiene ¿no? que meter un poco más de entraña dentro del comité radical. Claro, bueno, lo está haciendo. Después le irá bien o mal, ya son decisiones ex post, ¿no? ¿Sabés por qué empecé con la pregunta de Facundo? Porque quiero que me sigas con este análisis. Dentro de Juntos por el Cambio está la idea, cada vez más presente, de una interna en lo que tiene que ver con el PRO, de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Y en el último tiempo, yo creo que la verticalidad y la direccionalidad que le da a su discurso y a su propuesta Patricia Bullrich no tiene nada que ver, y es mucho más potable para el votante del PRO, que lo que intenta construir Horacio Rodríguez Larreta, que digamos que si fuese una figura geométrica es como más horizontal. Pero Patricia Bullrich es una flecha lanzada. Dentro del radicalismo, me parece que es más afín a ese discurso, pero con ideas más de centroizquierda, Facundo Manes que Gerardo Morales. Por eso empecé preguntándote por Facundo Manes, porque me parece que podría llegar a ser alguien que en esa lucha de verticalidades en el discurso político le convendría mucho más a la UCR en un combate interno con Patricia Bullrich. Déjame que siga el análisis que propones, porque me parece rico e interesante. En Argentina hasta los 2000 habían vivido 4 culturas políticas con sus ritos, con sus panteones, con sus fechas, con sus tradiciones, con sus historias, ¿no? La cultura política peronista es una cultura política incontrastable, digamos, que existe, con su estética, con su referencia. La cultura política radical, la cultura política liberal conservadora, que en Argentina nunca fue una cultura política liberal, sino fue más bien liberal conservadora, como la expreso, y la cultura política de la izquierda, que en Argentina existió y con mucha potencia en las bibliotecas populares, en las cooperativas, en un montón de lugares, quizás no en el mainstream de la política argentina, pero sí fue muy influyente en ámbitos como la pedagogía, etcétera, etcétera. Bueno, lo cierto es que eso se rompió por múltiples motivos, la crisis hizo lo suyo también, y están un poco difuminadas esas culturas políticas, y hay un proceso en los últimos 7 u 8 años, te diría desde Gualeguaychú, yo pongo el límite en Gualeguaychú porque Gualeguaychú estructura a un frente político alternativo al frente político que expresaba el kirchnerismo más peronismo, ¿no? Entonces hay como un frente nacional popular, que integrado por el populismo kirchnerista y el peronismo tradicional en una alianza de intereses, y una alianza electoral y una alianza y por supuesto una confluencia en un montón de aspectos y diferencias que administran. Y en el bloque, digamos, en el otro gran bloque que seríamos nosotros, Juntos por el Cambio, el bloque republicano, somos tributarios de herencias políticas muy distintas, ¿no? Del radicalismo, de esa herencia liberal conservadora, e inclusive de la herencia socialista, digamos, en el sentido que tenemos algunos, que uno podría decir, no sé, Hapkin, que está coqueteando con nosotros, y viene con aliados propios locales que vienen de esa herencia, etc. Sí, el intendente de Rosario, Pablo Hapkin. Sí, bueno, exactamente. Lo que digo es, en esa cosa, la sociedad argentina demanda muchas cuestiones a sus propias referencias políticas, pero a este bloque, porque vamos a llamarlo el bloque republicano para simplificar, a este bloque lo que más le demanda es unidad, pero no le demanda unidad por nada, sino porque nuestros votantes, no digo el conjunto de la sociedad argentina, pero nuestros votantes son como perciben un agotamiento modélico muy marcado del oficialismo ahora a cargo del gobierno, con muchos rasgos que son irritativos y con muchos rasgos muy fuertes en términos de considerarlos culturalmente, diría yo, alejados de lo que ellos consideran que debe ser un buen gobierno, y entienden que la alternativa a eso tiene que ser un bloque político unido. Ahora bien, en eso de ser un bloque político unido,
como bien tradiciones políticas muy diferentes, y como los niveles de irritación, etcétera, también son diferentes, etcétera, hay muchas cosas distintas. Vos marcaste una que yo coincido con vos y la quiero resaltar. ¿Cuál es? Cuando vos decís la verticalidad de Patricia. Patricia viene de la tradición política peronista y hace política en la calle. Claro. Le gusta tocar gente. Entonces hay un problema en Mascardi, está Patricia, hay un problema en Formosa, está Patricia, hay un problema en el conurbano, está ella, y va y está. Y eso, en la forma de construcción de su liderazgo... Eso está llevando puesto a varios. Pues eso, cuando la situación es muy convulsa, etcétera, eso es muy valorado por la población. Porque no importa que traiga la solución o no traiga la solución, trae su cuerpo y su alma y su mensaje y dice, yo voy a estar cerca de ustedes, que indirectamente son los que están padeciendo una situación o los que sufren o lo que fuera. Ahora, Fabio... ahora sí. eso no es ideológico. No. Eso, claro, eso es su construcción. Es su construcción. A mí lo que me asusta son sus ideas políticas, económicas, digamos. Ahí me asusta Patricia Bullrich, yo lo digo permanentemente en este programa, pero ¿vos cómo te sentís con eso, como radical? Con lo que podría llegar a ser la economía de una Bullrich 2023. Vamos por parte. Yo con que nosotros construyamos, vamos a separar también. Yo con que nosotros construyamos políticamente, estando cerca de los problemas, poniendo el oído, y en el caso de Patricia, siendo muy categórica en algunas definiciones, a mí me parece que eso es positivo, porque en la Argentina no hay espacio para me parece que nosotros tenemos que recuperar el rol referencial de la política y decirle a las personas lo que pensamos, y algunos nos elegirán y otros no nos elegirán, y eso es un resultado posterior. Y si sintonizamos con el estado común de época, probablemente nos votarán más o menos, lo que quiero decir. Pero me parece que la idea de la política como oportunismo, como ambigüedad, etcétera, tiene poco margen en una crisis como la que la Argentina está incubando, diría yo. Bien. Por un lado. Ahora, voy un paso más para atrás y vuelvo. Que la Argentina necesita reformas, no, yo creo que no le cabe duda a nadie, ¿no? Y reformas muy profundas necesita la Argentina, porque yo coincido con el diagnóstico del agotamiento modélico, que nuestro modelo de estatidad no es satisfactorio para una enorme cantidad de personas, está claro, porque por algo la gente fuga del sistema sanitario, fuga del sistema educativo, y para mí es un fracaso como nación que la gente busque soluciones individuales en temas tan críticos. Que la Argentina necesita una reforma laboral consistente, no me cabe ninguna duda. Después vamos a discutir el contenido, pero que la Argentina necesita una reforma en la forma de financiamiento de su infraestructura. Estuve hablando con Lisandro Nieri hace menos de un mes en este programa y le preguntaba justamente que cuando hablábamos de reformas laborales, yo le hablaba que en la idea de reformas laborales que escucho de dirigentes del PRO, no de radicalismo, pero sí más del PRO, pero bueno, en definitiva Juntos por el Cambio, que no está planteada la idea de, bueno, vamos a ver cómo hacemos para paliar las cuestiones de desempleo y de trabajo en informalidad con trabajadores que están trabajando hoy en día en funciones formales, pero que trabajen menos horas por semana. Y eso no está en ningún planteo de reforma laboral. Siempre está, bueno, vamos a tratar de facilitarle al empresario que contrate al trabajador de una manera más fácil, que se bajen impuestos. Es que la respuesta siempre es dependiente del diagnóstico. Si vos diagnosticás hepatitis, responde de una manera, y si diagnosticás cálculo en la vesícula biliar, responde de otra. En la Argentina, la pregunta, porque si nosotros vamos a Dinamarca y decir, che, ¿cuál es el problema de empleo en Dinamarca? Y mira, el problema de empleo en Dinamarca es que estamos en un umbral de productividad tal que si todos trabajamos las mismas horas, tenemos las capacidades, tenemos los bienes de capital, tenemos la capacidad exportadora, no tenemos problema en el Banco Central, etcétera. Y si todos trabajamos 8 horas por día, no hay trabajo para todos, y entonces nos proponemos distribuir el empleo. Y entonces tomamos esa decisión, porque tu diagnóstico fue ese y tu respuesta es esa. La Argentina tiene una crisis fenomenal de productividad, fenomenal, por eso casi la mitad de los trabajadores en blanco ganan menos de lo que indicaría, digamos, la línea de pobreza, y entonces vos no lo resolvés de la misma manera que lo resolvería en Dinamarca, porque lo que vos tenés que hacer en la Argentina en términos de inclusión en el empleo y aumento de productividad son otras cosas, porque en mi caso,
será discutible, el diagnóstico es otro, ¿no? Pero Fabio, hay empresas que ya están diciéndole a sus trabajadores que trabajen de lunes a jueves y está funcionando bien en la Argentina. Está bien, es Globant, son ese tipo de empresas, ¿no? Yo te quiero decir esto, porque lo que vos me estás diciendo, yo también te digo, hay gente que come chocolate todos los días y no engorda, ¿no? Y entonces digo, yo no puedo administrar un sistema en base a la excesión. Por supuesto que en la Argentina, más o menos, yo te diría que hay un 10 o un 15% de la economía argentina que es del siglo XXI, ¿no? La economía del conocimiento, la zona núcleo productiva agraria, algunos aspectos vinculados a, bueno, tenemos islas de sofisticación económica. Y ahí puede estar pasando efectivamente lo que vos decís, y aleluya, aleluya, ¿ok? Después tenemos 30-35% de la economía argentina que yo llamo la primera 15 del siglo XXI, 30-35 que es del siglo XX. Sí, después tenés la informalidad en 33-35. Bueno, abajo, que es donde tenemos el problema de productividad, de salto, de inclusión, etcétera. Y yo te quiero decir una cosa, el centro de una reforma laboral en Argentina es mejorar las condiciones de contratación y empleabilidad, porque yo quiero mucho más trabajadores en blanco que puedan garantizar no solo ingresos, sino las prestaciones parasalariales, que todos sabemos cuán importantes son para el sistema previsional, para tener vacaciones, etcétera, etcétera. Lo cierto es que yo soy parte del Consejo Asesor de la Fundación Observatorio PYME. Nosotros hacemos todos los años una encuesta a 5.000 empresas que van cambiando del sector industrial, que no es toda la economía argentina, ni mucho menos, ¿no? Y cumplimos 25 años este año. Yo no integro el Consejo Asesor hace 25 años, sino hace menos, hace unos 12, 13 años, pero todos los años en el top 3 de arriba de los problemas entre los empresarios es el problema de contratación, por múltiples motivos, cuando abrís la respuesta, por múltiples motivos. Pero una economía funciona muy mal si el grueso de los empresarios tienden temor a contratar, y eso se nota mucho. Hay un indicador, este es un poco técnico, pero te lo digo porque el tema sé que te interesa, y aunque sea un poco técnico, es mejor a veces calificar el... Bueno, aparte sos el vicepresidente de la comisión que tiene que ver con reforma laboral en Argentina, le decimos a la audiencia de paso. Bueno, pero te quiero decir esto, hay un indicador que se llama el indicador que correlaciona producto y empleo. O sea, ¿cuánto tiene que crecer el producto para que crezca un punto en el empleo? ¿Ok? Sí. Ese indicador es muy importante, porque vos decís, bueno, según la velocidad que crece la economía, es como estoy incluyendo gente en el empleo. En los Estados Unidos, voy a poner una referencia, crece un punto el producto y crece 0.7, 0.8 el empleo. ¿Ok? Sí. En Chile, yo estoy tomando dos economías muy flexibles, ¿no? Crece un punto el producto y es un poquito menos flexible que Estados Unidos y crece 0.5, 0.6 el empleo. En la Argentina, el producto tiene que crecer 2 puntos para empezar a moverse la aguja del empleo. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Que el empresario vende más, la actividad va bien, van 3 o 4 meses que le va mejor y el tipo sigue sin contratar. Mete horas extras, esfuerzo, no sé qué, y sigue sin contratar. Dilata hasta lo último la contratación. Y ese es un problemón, y ese es un dato estadístico, digamos. Fabio. ¿Por qué es un problemón? Sí. No solo por el empleo, sino porque esa dilación de contratar de los tipos te frustra la recuperación también, porque si los tipos contrataran más rápido, la demanda agregada crecería más rápido, ¿entendés? Entonces, ahí hay un problema. Y yo me gustaría, con toda la sensibilidad del caso de lo que significa el trabajo para los argentinos y para la lucha contra la pobreza, etcétera, pero no ser negacionistas de esta condición, ¿viste? Fabio, yo quería que habláramos unos minutos sobre esto, agradecerte porque era la primera vez que conversamos. Te mando un abrazo, buen fin de semana y seguiremos charlando seguramente el año que viene. 100% a disposición, un abrazo grande. Abrazo a Facundo Manes también. Ya bien, un abrazo. Chau. Chau. Y está hablando con nosotros, era el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, representando a Juntos por el Cambio, pero él es de la Unión Cívica Radical y se llama Fabio Queglas. Pasó a Valores. La explicación entre la realidad y lo que te hubiese gustado que pase. Se está realizando en Egipto
Andrés Catalini no está en Egipto, está aquí con nosotros, Acá por estoy. suerte. Lo Acá tenemos estoy. mucho, Andrés. Sí. En una ciudad balnearia. Sí. Tenés la ciudad de la COP27. En Sharm el Sheikh. Sí. O Sheikh, le dicen O Sheikh, algunos. claro, exacto. Bueno, la hay pronunciación es Sheikh. playas ahí en Egipto. Se está llevando adelante la COP27. Tirame algunos datos relevantes de lo que está sucediendo y de cómo llegaron los primeros mandatarios y presidentes a esta reunión en Egipto. Bueno, son Por 30. calentamiento climático y esas cosas, sí. ¿no? Sí, hay que destacar lo primero. Hay una iniciativa contra la sequía que fue promovida tanto por España como por Senegal. Está muy complicada la situación en África con respecto a las sequías. Leía en la semana que en esa zona de África las lluvias vienen con un atraso de por lo menos 2 meses y son las peores sequías de los últimos 5 años. ¿Y qué pasa? Esta reunión se va a llevar a cabo del 6 al 18 de noviembre. Se va a poner un fondo común en donde los diferentes países van a colaborar para conseguir el financiamiento necesario para poder pelear contra el cambio climático. Y lo que se había hablado en la COP26, en la reunión pasada, donde nosotros habíamos estado hablando de Glasgow y demás, bueno, se tiene que reforzar ese presupuesto que ya se había aprobado entre Estados Unidos, Noruega, Alemania, Holanda y el Reino Unido, con inversores externos que habían dicho que iban a movilizar 1.700 millones de dólares entre el 2021 y 2025 para pelear contra el calentamiento global. El otro día escuchaba una noticia que hay un niño de 4 que está sufriendo por el extremo calor que en algunos continentes del planeta Tierra, por ejemplo África, está sucediendo. Uno de cada 4 chicos o sufre migraciones, bueno, procesos de desertificación muy importantes. Se habla de que son más de 500 millones de niños menores de 18 años y esa cifra se podría triplicar si el calentamiento global no baja de ese previsto que era 1,5 grados más, ¿no? De lo que se había hablado en la última COP26. La Argentina mandó 2 funcionarios, ¿no? Sí, teníamos Cecilia el dato. Nicolini. Exactamente. Es una de ellas. Sí. Y vos me dijiste hoy a la mañana que también había viajado en la comitiva. El secretario. Secretario de Agricultura. Exacto. Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bajilo. Sí. Para mí Bahilo, no sé si Bahilo. O Bahilo, Bajilo te salió como caribeño. Porque en producción... yo sería amigo de Juan José Bajilo. Porque en no producción... Sé si de Bahilo no tanto, pero de Bajilo sí. Creo que es Bahilo igual, pero bueno, estuvo allí y están justamente presentando y lo que dijo es que Argentina tiene que ser parte del cambio climático también. Así que, bueno, la presencia argentina que es importante. Bien, bueno, es un momento muy especial de este programa. Vamos a seguir con el tema de la COP27, pero hay una persona que nos está esperando en línea. Es un referente del periodismo. Él es doctor en semiología y en historia de la cultura por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Además es un catedrático emérito en teoría de comunicación y ha trabajado, en algún momento fue jefe mío a la distancia. Ah, mirá. Porque fue director de Le Monde Diplomatique y bueno, tantas cosas. Sus libros atraviesan el mundo del periodismo y estamos hablando y tenemos la alegría de poder comunicarnos con él y se llama Ignacio Ramonet. ¿Qué tal, Ignacio? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días, encantado de conversar contigo. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Ignacio, vos no estás en Buenos Aires, ¿no? No, en este momento estoy en la Feria del Libro de Venezuela, en Caracas. Bien. Presentando mi nuevo libro, la edición venezolana de mi nuevo libro, que acaba de salir también en Argentina. Sí, bueno, eso es un poco el motivo para comenzar esta charla. Le decimos a la audiencia que el libro se llama La Era del Conspiracionismo, Trump y el culto a la mentira y el asalto al Capitolio, escrito por Ignacio Ramonet. ¿Y tenés pensado estar por la Argentina presentando este libro como estás haciendo ahora en Venezuela? Mira, eso desearía. Estaba la semana pasada, lo estuve presentando en Madrid porque salía en España. Estaré dentro de un mes en México, donde está saliendo también, porque eso lo publica Siglo XXI. Y evidentemente, digamos, espero poder venir a Buenos Aires. Para mí sería una gran alegría poder presentarlo allí.
Ignacio, estaba pensando que, bueno, le decíamos a la audiencia que el libro es una retahíla de datos de la decadencia de los sectores medios y medios trabajadores de la sociedad estadounidense desde el advenimiento de las políticas neoliberales de Margaret Thatcher y su fiel seguidor Ronald Reagan en la década de los 80, atraviesa esa decadencia social en la década de los 90, se profundiza en los 2000. Hay una cantidad de datos muy importantes en el libro que invitamos a la audiencia de este programa que pueda adquirir. Y yo lo que quería para comenzar esta charla era preguntarte sobre, me parece que en este momento global, si hay algo que tienen los movimientos progresistas, la política leída desde una socialdemocracia, desde un partido nacional y popular, es afianzar discursos que tengan que ver con el problema de la desigualdad global, con el mantenimiento de los derechos humanos y poner en el primer plano la ecología y el medio ambiente y ver qué vamos a hacer con este planeta para poder sanearlo poco a poco. Después de lo que sucedió con las elecciones de medio término a comienzo de esta semana en Estados Unidos y este retroceso del Partido Republicano, ¿cómo considerás que pueden afianzar estos movimientos políticos, reafirmar estos 3 ítems que yo estoy tratando de esbozarte en este pensamiento? Bien, yo creo que es fundamental. Estos pilares que tú señalas son, digamos, las bases indispensables para cualquier pensamiento, cualquier teoría, cualquier práctica, también política, mínimamente de izquierda hoy día. Son dimensiones fundamentales que han adquirido precisamente todo el pensamiento progresista, ¿verdad? Articular el combate contra las desigualdades, que es fundamental, el combate por los derechos humanos, por la justicia, y por otra parte hoy día es indispensable combatir el cambio social, que es el peor enemigo de la humanidad, el cambio climático, quiero decir. Sí. Entonces, los resultados en Estados Unidos pueden influenciar la dinámica que permita, digamos, el retomar estos elementos en una configuración progresista. No lo sé exactamente porque, a pesar de todo, los republicanos acaban de ganar con menor amplitud de lo que se pensaba la Cámara de Representantes. Y en el Senado están ahí viendo a ver qué sucede. En el Senado es posible que los demócratas conserven una pequeñísima mayoría. Eso sería para Biden un oxígeno importante, pero ya perder la Cámara hace que los demócratas se encuentran en una situación menos favorable que la que tenían, pero más favorable de la que los medios habían previsto. Eso es lo que ha cambiado, ¿verdad? Cuando escribías la era del conspiracionismo, ¿vos imaginabas que podía llegar a plantarle cara al Partido Demócrata a los republicanos, sabiendo que había un avasallamiento por parte del discurso de los trumpistas y de Trump? Sí, no cabe duda de que lo que ha, digamos, Biden llega al poder en las elecciones pasadas, en el 2021, llega al poder con un proyecto que podríamos llamar un proyecto casi keynesiano, un proyecto de tipo rooseveltiano, con un gran proyecto de reindustrialización de Estados Unidos, con un proyecto también de disminución de las desigualdades. Llega con un proyecto bastante entusiasmante. La pregunta es ¿por qué no lo aplicó en estos 2 años? No lo aplicó no tanto porque no tenía las mayorías necesarias, tenía mayoría en el Senado, tenía mayoría en la Cámara de Representantes. No lo aplicó porque en su propio seno, en el seno de los demócratas, en Estados Unidos no hay disciplina de voto. Entonces, senadores demócratas se opusieron al programa de Biden. Entonces Biden no ha podido crear, digamos, una dinámica económica en un contexto muy difícil. Por otra parte, el contexto, no olvidemos, que es el contexto de la COVID, claro. y últimamente el contexto provocado por la guerra de Ucrania y provocado por la inflación y el encarecimiento del precio de la energía.
Entonces no ha podido aplicar su programa, pero lo que podíamos cuando yo escribía el libro era pensar que precisamente Biden su programa lo había elaborado para combatir las causas que llevaron a una gran parte del voto popular a votar por Trump. Es decir, a votar contra los propios intereses de las clases populares. Que es lo que trato de explicar en el libro, en una parte del libro, ¿verdad? Es por qué las clases medias blancas empobrecidas, en vez de votar por el Partido Demócrata o más a la izquierda, han votado por Trump, votaban por Trump y votaron por Trump. Bueno, la Argentina ha tenido un proceso bastante similar en la elección del 2015 entre Daniel Scioli y Mauricio Macri, ¿no? También se hacían esas preguntas en algunos análisis después de esas elecciones del 2015. Lo que quería era tratar de correrte un poco de Estados Unidos y preguntarte sobre este momento de Brasil, ¿no? Lula, que termina ganándole en la última curva a Jair Bolsonaro, y si pensás que Lula ya está en un momento donde sabe que no le queda otra que generar e instalar un discurso pacificador en Brasil, porque si no, ese país va a seguir muy cortado y muy partido como está, y me parece que ahí lo que quería yo tratar de pensar el otro día, digo, el progresismo, y no sé si compartís esto, Ignacio, me parece que el progresismo también como plus, de lo que hablábamos un poco de las banderas del comienzo de la entrevista, es el que tiene que tender el puente para que la sociedad lo vea, y ese puente tiene que ser pacificador, porque los movimientos de centro derecha o de extrema derecha no van a tender esos puentes políticamente con los movimientos progresistas. ¿Te parece que Lula tiene esa cosmovisión política del nuevo Brasil que viene? Claro, Lula tiene una enorme ventaja en este contexto, es su excepcional experiencia práctica, ¿verdad? Es un hombre que lleva 60 años y no más en la política, que se ha hecho, todo el mundo lo sabe, se ha hecho a sí mismo solo, partiendo prácticamente de nada, con una trayectoria sindicalista muy dura, creando el principal sindicato del país, creando el principal partido del país, en un país tan inmenso y tan diverso como Brasil, y además ha tenido 2 mandatos ya presidenciales, ha vivido un golpe de Estado, ha estado en la cárcel y ha hecho una campaña extremadamente difícil contra alguien que nosotros, digamos, en general la izquierda ve como una caricatura, Bolsonaro, pero que también demostró que era capaz de tener un apoyo popular importante. Y entonces todo esto Lula lo ha procesado y le ha dado experiencia. La propia coalición que crea Lula para ganar estas elecciones ya va en el sentido de lo que indicas, Marcelo. Es decir, que tú sabes bien que una parte de la izquierda brasileña le reprochó a Lula de haber pasado un acuerdo con Alckmin, claro. Y si no lo hubiera hecho, hoy sabemos que hubiera perdido las elecciones. Entonces yo creo que sí, Lula está dispuesto a hacer lo necesario para pacificar el país, porque es que si no se pacifica se va o a un golpe de Estado o a una guerra civil, que es también lo que amenaza en Estados Unidos. Ignacio... una nueva guerra civil. Ignacio, vos tuviste una infancia muy peculiar, porque naciste en España, a los pocos años tus padres, que eran republicanos, le contamos a la audiencia, se trasladan a Tánger, a Marruecos. Vos vivís de muy pequeño en Tánger. Y lo que quería y pensaba, ¿no?, ayer cuando estaba sabiendo que íbamos a charlar unos minutos, si tu idea y tu esencia política después que se transmite en tu trabajo periodístico, académico, si las desigualdades que has visto en Tánger de pequeño, si en esa realidad social que te mostraba Marruecos, quería preguntarte si terminó siendo un trazo que te acomodó ideológicamente para vivir después tu vida. Indiscutiblemente, bueno, cada uno es hijo de su infancia, ¿verdad?
Pero digamos, yo tuve esta ocasión de vivir el colonialismo, ¿verdad? Que ya hay pocas generaciones que han vivido bajo digamos, un pensamiento colonial, bajo un régimen colonial. Y yo viví el régimen colonial de pequeño con mis padres, que sí que eran progresistas, que eran anticolonialistas, y uno ha podido ver desde muy pequeñito la injusticia, una injusticia particularmente brutal, porque sencillamente se aplicaba al otro simplemente por ser otro, que además estaba en su propio territorio, ¿verdad? Entonces, esto, que es la esencia del colonialismo, negar la cultura del otro, negar la lengua del otro, negar casi la humanidad del otro, eso es algo que estructura un pensamiento, estructura una vida, sí. Quería tratar de preguntarte sobre la figura de Cristina Fernández y este momento que vive el Frente de Todos, en donde yo a veces pienso que Alberto Fernández, por más que le lleve a la puerta de su casa las mejores rosas todas las mañanas, Cristina a veces dice, bueno, hay una que está un tanto marchita. ¿Tenés algún análisis sobre eso? ¿Sobre este momento de Alberto, Cristina, el Frente de Todos? O la figura de Cristina. Le tengo muchísimo cariño a Cristina. Le tengo muchísimo cariño a Cristina. Creo que Cristina es una mujer con un enorme encanto personal y además es, digamos, una extraordinaria lideresa política, pero no me atrevería a hacer un análisis, sobre todo ante vosotros, que sois analistas argentinos y hay un conocimiento mucho más fino de lo que yo podría hacer. Yo lo veo desde el exterior simplemente. Y desde el exterior ves esto de, por ejemplo, volviendo a lo de Biden, a lo de Estados Unidos, a lo que yo creo que termina dando un giro en los últimos días. Joe Biden, cuando empieza en uno de los últimos discursos a decir, miren estadounidenses que está en riesgo la democracia, vos ese plano también lo traspolás a lo que podría llegar a pasar en unas presidenciales en el 2023 entre Juntos por el Cambio, la otra coalición que sería el Frente de Todos, bueno, los libertarios de Javier Milei. ¿Vos considerás que también se va a terminar definiendo en la República Argentina esto de guarda porque lo que se viene en el 2023 es el riesgo de la democracia? Mira, yo creo que Argentina es un país muy central y que lo que está ocurriendo en las sociedades democráticas, en particular en el ámbito occidental, también va a ocurrir y también está ocurriendo. Entonces, por ejemplo, toda la subida de un movimiento que calificamos de extrema derecha, una personalidad como la de Milei, son elementos que sin duda van a tener el protagonismo que hemos visto, que estamos viendo en otro lugar, un lugar como Italia, un lugar como Francia, un lugar como Suecia, un lugar como Hungría, un lugar como Estados Unidos. Entonces, sí, yo creo que hay que tener mucho cuidado porque lo que he tratado de analizar en el libro no es solo un análisis de tipo, digamos, clásico, sobre cómo reaccionan una clase social ante una política, sino lo que he tratado de explicar es que esa clase social ya no se vive como clase social, sino que se vive en términos de identidad, en términos étnicos, que son muy importantes hoy día, en una época, digamos, en que la lucha cultural es frontal. Y por otra parte también porque estamos en un momento en que las redes sociales han creado un desconcierto en materia de información, en materia de verdad, en materia de hechos. Estamos en una sociedad que niega el hecho, que niega la realidad del hecho. El hecho está en crisis, la información está en crisis, la verdad está en crisis, la democracia está en crisis. Y además hay una enorme crisis económica y una crisis climática. Todo esto desconcierta a los ciudadanos, los saca de una serie de certidumbres que podían tener hasta ahora. Y certidumbres que pasa hasta por saber quiénes son. Hoy hay una redefinición general de nuestras sociedades y de los valores de nuestras sociedades.
Esto que decía yo antes, la descolonización general, ¿verdad? Lo que se llama la cultura de la cancelación. Todo esto concierne a todas las sociedades y en particular también a las sociedades latinoamericanas, que no pueden estar exentas de una reflexión sobre lo que es la historia reciente, quiero decir, y cómo se ha constituido el poder, el patriarcado, la dominación. De esto se trata en mi libro. Sí, y lo que quería también para profundizar, al comienzo de tu libro, leyéndolo, lográs describir lo que personalmente creo, intuyo, te sucedió con gente asaltando el Capitolio, ¿no? Algo que pensábamos que en Occidente no iba a suceder nunca, y lo que para vos es un quiebre, ¿no? En cuanto a lo que nosotros teníamos entendido por democracias liberales en Occidente. ¿Qué relectura haces de ese hecho cuando lo volvés a repensar, que te ha llevado tanto a generar este libro que se llama La Era del Conspiracionismo? Claro, la era del conspiracionismo es que el conspiracionismo, el hecho de que hoy masas enormes de gente crean cosas totalmente absurdas, es decir, nuevas teorías como QAnon, por ejemplo, el Pizzagate, del que hablo mucho en el libro, que crean que en realidad la vida política está organizada en Estados Unidos por una camarilla de pedófilos dirigida por Hillary Clinton, organizada en torno al proyecto de raptar niños para no solo abusar de ellos o no solo sencillamente devorarlos, sino también arrancarles una especie de hormona particular que se llama el adrenocromo, que permite el rejuvenecimiento de los viejos líderes del Partido Demócrata. Esto que millones de personas creen, evidentemente es un elemento que hace que se pueden cometer actos en base a esta creencia que eran sencillamente impensables hace un tiempo. Y la cuestión es cómo en Estados Unidos, que a pesar de todo es la democracia más antigua de la era contemporánea, cómo es que se ha podido vivir una tentativa de golpe de Estado violento, mediante el asalto al Capitolio con la intención de asesinar a Nancy Pelosi, por ejemplo, para decapitar al país y sustituirlo por el presidente no electo, que además no ha reconocido su no elección. Y el hecho de que hoy mismo, a pesar de los resultados de los midterm, el 70% de los electores republicanos piensan que Biden es un presidente usurpador, que ganó y es presidente por un fraude masivo que se le hizo al presidente Trump. Esto lo creen millones de personas. Entonces, si esto es posible en Estados Unidos, ¿por qué no va a ser posible en otros países? Y de hecho, desde que se produjo el asalto al Capitolio, se han producido otros tipos de asaltos del mismo tipo. Todos recordamos, por ejemplo, los camioneros en Ottawa a principios de este año, 2022, en enero, que tomaron por asalto, cercándolo, aislándolo, el Parlamento canadiense, con los mismos valores que los trumpistas que asaltaron el Capitolio. Todo el mundo recuerda aquel chamán con un casco con cuernos y con el torso desnudo, con una piel de oso sobre él. Esta cuestión tribal, esta política hecha en base a unos criterios que no tienen nada que ver con lo que uno aprende en un curso de ciencias políticas, esto es el nuevo electorado en el mundo, producto esencialmente del hecho de que hoy el sistema informativo no puede distinguir entre algo que es cierto y algo que es falso, que es imposible en materia de redes sociales. Entonces, en una sociedad culta, educada, desarrollada, en el que desaparece como si hubiese caído en un pozo sin fondo la verdad, se produce un caos, y este caos es el asalto al Capitolio.
¿Por qué considerás que cada vez cuesta más hacer periodismo sin mentir? Bueno, por esto que estoy diciendo, bueno, sin mentir no, yo pienso que hay mucha gente que es sincera, ¿verdad? Pero la dificultad está en que es muy difícil rebatir afirmaciones que pueden ser completamente fantasiosas. Mira, esto mismo nosotros, digamos, ciudadanos educados, ¿no? En general, creemos en un resultado electoral en un país desarrollado, y en particular en Estados Unidos, y sin embargo, como acabo de decir, 70% de los republicanos piensan que las elecciones que hubo lugar en Estados Unidos en 2020 se falsearon. Claro. Y nadie ha conseguido convencerles, a pesar de todas las evidencias, de que esa creencia es absurda. Lo cual demuestra, como decía antes, que es muy difícil hoy día de restablecer una verdad, que es muy difícil distinguir entre una verdad y una mentira. Para concluir esta conversación y agradeciéndote, Ignacio, estaba escuchando el otro día análisis de colegas que decían que probablemente tanto los republicanos como los demócratas se pongan de acuerdo en algo que le reprochaban los republicanos antes de las elecciones de medio término al presidente Joe Biden y su administración, que era la cantidad de apoyo que le estaba brindando a la administración de Volodymyr Zelensky en el apoyo armamentístico en el conflicto y la guerra que está llevando adelante debido a la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Vos considerás que el futuro de ese conflicto y la duración en el tiempo tiene que ver con que Volodymyr Zelensky pueda llegar a tener menos aire si se pone de acuerdo el Partido Republicano y el Partido Demócrata en quitarle el apoyo económico hoy en día que recibe en armas y en otros tipos de armamentos el gobierno ucraniano? Claro, bueno, es decir, si un conflicto como este, de esta envergadura, se prolonga, es evidente que muchas cosas van a cambiar. Y en particular el apoyo, depende del apoyo que hasta ahora se le ha dado a Ucrania, perdón, con las consecuencias que esto está teniendo, sobre todo para Europa, para Estados Unidos, que es el encarecimiento brutal de la energía y la inflación. Entonces las consecuencias pueden llevar a los dirigentes políticos a modificar, y lo sabemos en este momento, ya hay presiones en Washington y en la Unión Europea para conducir a Moscú y a Kiev a sentarse en una mesa de negociaciones. El interés de muchos países es que este conflicto se termine. Eso no quiere decir que se vaya a terminar tan pronto, pero no cabe duda que ante todo serán los intereses de cada una de las potencias quienes lo que va a determinar precisamente la decisión que tomen los dirigentes. Ignacio... Pero esta guerra es determinante. Esta guerra es un elemento fundamental de lo que está pasando hoy día en el mundo, con muchas consecuencias. Porque en el mundo estamos viviendo, por una parte, esta guerra, pero también el fin de la globalización, con el aislamiento de nuevo de China. Entonces, el acoso de China, por una parte, y su autoaislamiento, centrándose más en el mercado interior y menos en una política de exportación masiva. Entonces, todo esto se está modificando. No hay que olvidar que, efectivamente, estamos en un mundo muy cambiante. Ignacio, yo quería agradecerte, mandarte un abrazo a la distancia y esperemos en algún momento tal vez conocernos cuando estés pasando algunos días apacibles acá por Buenos Aires y tomar un café y decirle a la audiencia... Será un placer para mí, Marcelo. Para mí lo mismo y bueno, le decimos a la audiencia que vaya a Rauda a comprar La Era del Conspiracionismo, Trump, el culto a la mentira y el asalto al Capitolio, escrito por Ignacio Ramonet. Te mando un abrazo, Ignacio, gracias. Un gran abrazo, Marcelo, un saludo a toda la audiencia.
Muchas gracias. Quien estaba hablando con nosotros era Ignacio Ramonet, que a propósito de estos minutos de charla, estuvimos también saliéndonos de la era del conspiracionismo y analizando conjuntamente con él las cuestiones geopolíticas del planeta Tierra. Nosotros estamos haciendo Pasó a Valores, nos quedamos hasta las 13 en AM 1420 con vos. Sábado en la radio, Pasó a Valores. Espacio publicitario. ¿Sabías que podés generar energía con tu movimiento y aprender jugando a reciclar? Vení a Tecnópolis, 21ª edición. Argentina soberana, creando futuros. En el Polo Futuro, SEAMSE te contará cómo lo hacen y te enseñará qué podés hacer vos y ayudar a preservar al planeta. Obtené tus entradas gratuitas en tecnopolis.gov.ar. Fin. Espacio publicitario. Pasó a Valores. Perdidos en los extremos del centro. No me sale el silbido. Ese no soy yo, es Catalina. Estábamos hablando, y Cami también que colabora con su sonido LEC. Estábamos hablando al principio de este programa del tema libre. Yo hablaba de Emma Darwin, el pianito, Charles Darwin, escuchándola, y el recuerdo de Charles, de las Pampas, los gauchos, las Pampas argentinas. Va por ahí, va de recuerdo el tema. Y le preguntábamos a la audiencia sobre el tema libre, que tiene que ver con qué. Con qué recuerdos de tu vida te quedás o destacás, puede ser algo bueno, algo malo. Sí. Con qué sensación, con qué recuerdo, con qué experiencia vivida. Yo hablé de las caminatas con el Norby, con mi viejo, en alguna playa, por la arena. Sí. ¿Qué nos dice la audiencia? Mira, acá Santiago nos dice: mi memoria más linda es cuando conocí a mi novio. Desde ese momento me sentí enamorado. El amor. El amor entre Inevitablemente Santiago. Viene el amor siempre en cada tema El amor libre. primero, antes de conocer el novio, Santiago estaba enamorado de la vida. Claro. Bueno, obvio, sí, porque quería enamorarse. Después conoció a su novio y hoy vive amándose. Ya estaba predispuesto a... Y nosotros bancamos. Es más, bancamos tanto a Santiago que hasta iríamos a Qatar a hacer lío. Bueno, podríamos ir, sí. Ya hay algún que otro argentino. Ayer vi uno en carpa que toma agua de las fuentes. Ah. No entendí ese tema. Pero bueno. Es el argentino elefante. No, pero dice, no, acá dice hay mucha agua, dice, o sea, lo que es agua no me preocupo, está lleno de fuentes. Raro. Te llega a meter una fuente en Qatar y no sé dónde terminás. Si te llega a meter alguna pata, van a decir que es peronista. Y por eso, justamente. Más mensajes. Acá Roxana dice: quiero recordar siempre la última charla con mi abuela, sus mates lavados y sus palabras sanadoras. Bien. Qué maravilla. Ezequiel dice: mi recuerdo más lindo es haber visto jugar a mi hijo a la pelota en el club que somos hinchas. Tremendo. No dice que debe ser San Lorenzo, de Magro, obviamente. Bueno, podría ser River, podría ser Racing, Ahora Club de Avellaneda. en un rato con River. Una más. Mirá quién está acá, Flor. Un abrazo para Flor Santolini. Flor Santolini, le mandamos un beso. Escuchando el programa, dice: me quiero sumar al tema libre. Cuando conocí el mar, es el recuerdo que tengo en el año 2011 en La Paloma, Uruguay, con todas mis amigas. Yo conté alguna vez una anécdota de Mar del Plata. Cuando conociste el mar, ¿no? Década de los 90. Yo fui en un viaje así medio de introspección. Sí. Y me acerco a la orilla y veo una señora grande. Ajá. Llorando. Era invierno, no era verano. Era Vos invierno. dijiste. Era un viaje que había hecho yo corto a Mar del Plata en invierno. Uh-huh. Y yo que dije que... No, dijiste, esta mujer peligro, tensión. Está triste por algo y vino acá a llorar al mar. Habla Horacio Rodríguez Larreta en minutos. Sí, podría ser. Sí. En vivo Felipe Miguel. No. Sí, no. Y lloraba la señora. Ajá. Miraba el mar. Claro. Yo dije, ¿qué pasa? Me acerqué. Y cuando me acerco y le pregunto, señora, ¿qué le pasa? ¿Está bien? Me dice, sí, hijo, estoy muy bien. Había un familiar retirado, ahora me acuerdo. Okay. Y ella estaba sola en la orilla mirando el mar. Y me dice, ¿sabes qué? Yo soy de Córdoba. Tengo 67 años, creo que me dijo. Y en este momento es la primera vez que veo el mar. Se me pone la piel de gallina a mí, en serio. Yo agarré y le dije, señora, agradezco haber estado acá. Que el destino me haya puesto junto a usted. Fuiste parte de su y momento. Que pasemos esto. Me pasó y con... la abracé y, viste, me quedé idiota. Sí, me pasó con familia de Mendoza, que también conoció por primera vez el mar, adelante nuestro. Y es una sensación increíble.
Pero bueno, nosotros tenemos la suerte de conocerlo, ¿no? Si hay uno más, dámelo más, si no lo vendemos después, porque cerramos lo de la COP, que antes de hablar con Ramonet estábamos analizando con Andrés Catalini. Charlie recordó su momento como DJ. Cuando pasaba música dice que estaba la sala llena, que todos lo escuchaban re atentos. No podía creer que haya tanta gente. Bueno, tirame algunos datos finales de la COP. Bueno, COP27, repetimos la fecha, del 6 al 18 de noviembre se va a estar llevando a cabo esta reunión 27 en torno al cambio climático. Hay una propuesta central que tiene que ver con la sequía, pero está habiendo otras preocupaciones y por eso se desembolsa un fondo conjunto entre varios países, porque algunos datos, ¿no? Por ejemplo, recién dijimos que en el planeta 1 de cada 4 niños sufre el calor extremo, pero los niños también están muriendo, por ejemplo, en Pakistán, donde 33 millones de personas afectadas están tras una increíble ola de inundaciones. Son lluvias que tuvieron lugar en el mes de septiembre, pero que claro, dejaron más de 1.500 muertos, dejaron casas destruidas. Sí, y por otro lado, la sequía que estamos sufriendo nosotros. Sí. Que el otro día estaba escuchando que dicen que puede llegar a 3.500 millones de dólares de pérdida la cosecha fina, el trigo. Mirá este dato. Por la sequía y la desertificación que están sufriendo nuestros suelos en la República Argentina. Bueno, a Argentina le pasa algo similar a lo que sucede, por ejemplo, es un paralelismo muy grande, ¿no? Pero por ejemplo en África, si uno calcula los niveles de monóxido de carbono que aporta África al mundo, es solamente un 4% de la emisión de dióxido de carbono mundial. Y hoy, por ejemplo, en Senegal, la temporada de lluvia ya viene atrasada 2 meses. África tiene como dato el 70% de la fuerza laboral representada por agricultores, que no tienen trabajo si no pueden sembrar. ¿Está bien? Entonces, esa es una de las principales preocupaciones. Y otro dato que también puede suceder acá, como puede suceder, por ejemplo, en Brasil con la Amazonia o, no sé, en otros países a nivel mundial, solamente el 1% de los fondos que se consiguen para el cambio climático llegan a las comunidades locales. Solo el 1% llega a las comunidades locales. ¿Qué pasa con todos los otros millones que se destinan para el cambio climático y que no llegan? ¿No? Claro. Por ejemplo, en la COP26, decía anteriormente, Estados Unidos, Noruega, Alemania y Holanda, junto con el Reino Unido y 17 inversionistas, se habían comprometido a movilizar 1.700 millones de dólares entre el 2021 y el 2025. Bueno, de eso llega solamente un 1% a esos lugares. Tengo algo que me pasó Cami hoy a la mañana, que es la conmemoración y el acto que se va a llevar adelante en la ESMA, en la ex-ESMA, que es el acto de conmemoración de FIPCA, a 50 años de la sublevación en la ESMA que marcó el regreso de Perón a la Argentina. Esto va a ser el miércoles 16 de noviembre a las 16 horas en la ex-ESMA. Exacto. Y esto tiene que ver con la sublevación militar en la ESMA del 17 de noviembre de 1972, protagonizada por efectivos de un batallón de infantería de marina y personal de minería, que marcó el regreso del general Juan Domingo Perón a la patria tras 18 años de exilio, resistencia y movilización popular. Este acto va a ser el miércoles 16 de noviembre a las 16 horas en la ex-ESMA. Repetime el tema libre para algún perdidito ahí que en los últimos minutos del programa quiera mandar un mensaje. Sí, estamos hablando de recuerdos. El tema libre lo sintetizamos en con qué recuerdos te quedás vos de tu vida, puede ser bueno o malo, y lo haces a través de las redes sociales, @pasovalores y @pasovalores_ok. Yo me quedo con tu mirada. Bueno, qué lindo recuerdo. Y el gol de Di María a Brasil. Sí. Vamos a hablar con Marcela Stangen. Ella es la gerente operativa de un restaurante que queda acá cerquita de la radio. Queda en Humboldt 1920. Se llama Kefi y es un restaurante griego. ¿Qué tal, Marcela? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Encantada. ¿Cómo están? Bien. Lamento que, todavía no pasamos por ahí, pero ya vamos a ir a irrumpirte en Kefi. Sí, cómo no, cuando quieras. Decime 2 o 3 platos típicos griegos. ¿Cómo llegaste a tener este restaurante griego? ¿De dónde viene la idea de regalarnos a los porteños y a personas que pasan por Buenos Aires tus manjares griegos culinarios?
Mira, yo estoy casada con un griego hace más de 30 años. Ajá. Y la idea de tener un restaurante griego estaba hace mucho tiempo. Yo me dedico a la gastronomía desde hace casi 20 años. Y bueno, nada, por una cosa por la otra era una idea que estaba diferida, y el año pasado nos juntamos con unos primos y con mi cuñado, y bueno, empezamos a pensarlo más en concreto, más seriamente, y bueno, y se dio la posibilidad de poder montar, de poder armarlo, y el 7 de agosto abrimos las puertas de este restaurante griego que está pensado y diseñado realmente con mucho cariño, con mucho amor, y le hemos puesto mucho de lo nuestro para poder abrirlo. Marcela, ¿cómo estás? Andrés Catalini te saluda. Hola Andrés, ¿cómo te va? Marcela, hay una pregunta que hacemos siempre acá cuando hablamos de gastronomía y que tiene que ver con los condimentos de los diferentes platos. Marcelo recién te preguntaba por algún plato con el que vos te quedarías de la comida griega, pero ¿cuál es el ingrediente que más se realza en los platos griegos? Mira, los platos griegos en general son platos condimentados, bien condimentados, pero no son picantes, ¿sí? No es una cocina picante. Tiene mucho sabor, se utilizan muchas especies, entre las que se distinguen, no sé, la canela, por ejemplo, o la nuez moscada. Después también se utilizan aromáticas como eneldo, perejil para las distintas preparaciones, y tenemos también algunos ingredientes así secretitos que no los decimos porque forman parte de digamos, en general las recetas que utilizamos nosotros acá son recetas de familia. Tanto la familia, el origen de las familias que constituimos Kefi es de una isla que se llama Chios, que queda en el norte de Grecia, muy cerquita de Turquía, y bueno, y todas las recetas, porque dentro de Grecia un plato como por ejemplo el moussaka tiene variaciones, no en todos lados se hace de la misma manera. Entonces bueno, una forma de enaltecer las raíces fue esa, decir, bueno, nosotros vamos a hacer la comida como se hace en Chios, que es el lugar de donde vienen nuestros ancestros. Así que un poco eso resume de alguna manera la idea general de lo que es la gastronomía acá en Kefi. Las recetas son recetas familiares que vienen de una isla que se llama Chios. Marcela, me imagino que tu marido, que también es uno de los propietarios de Kefi, te ha llevado a renovar sus votos de amor hacia ti, a Grecia. Sí, hemos ido a Grecia muchas veces y de hecho tenemos familia allá que nos reciben muy gustosos cuando vamos. Y se come lasaña, ¿no? Ahí en Grecia, en algunos lugares de Atenas, ¿no? En realidad, digamos, la comida más típica de Grecia es el moussaka, que es lo que nosotros acá la conocemos casi como una lasaña de berenjena. Claro. Porque es berenjena, carne picada, como si fuera una salsa boloñesa, pero en realidad no es boloñesa porque tiene otros condimentos. Esto que yo te digo que tiene, que es muy condimentado, tiene que ver con eso, que tiene muchos ingredientes que le da un sabor muy particular, y después tiene una capa gruesa de salsa bechamel o de salsa blanca. Eso va gratinado en el horno, y es un plato realmente delicioso que se come acá en el restaurante, se come muchísimo, y en Grecia se come muchísimo, digamos. Decir moussaka es como decir comida griega, básicamente. Marcela, te agradecemos por estos minutos. Vamos a pasar a ver si nos conocemos. Estás a 2 cuadras acá de Radio con vos. Sí, cómo no, con muchísimo gusto. Y le decimos a la audiencia que están en Humboldt 1920, acá en el barrio de Palermo. Si quieren mandar alguna reserva o algo, ¿cómo hacen a Kefi, restaurante griego? Sí, tienen la posibilidad de hacer reserva al número telefónico, que ahí te lo digo porque no me lo sé de memoria. Bueno. El número de teléfono es 11 6453 1920. 11 6453 1920. Y si no, también pueden hacer reservas al mail que es reservas@kefi.com.ar.
Te mando un beso, Marcela. Buen fin de semana y avanti con la comida griega, que es riquísima. Muchísimas gracias, chicos. Los esperamos cuando gusten. Gracias. Quien está hablando con Adiós. nosotros, chau. Era Marcela Stangen, quien es una de las gerentas operativas del restaurante griego que se llama Kefi. Kefi. ¿A dónde iremos? Yo quiero probar el atracar. Bueno, iremos a atracar nuestro paladar. Ujú. Hoy en la mañana tempranito hablamos con una persona que en el día jueves llegó adelante con Patricia Bullrich un encuentro federal de equipos de gobierno, y él es un diputado nacional por la provincia de Santa Fe y es el actual vicepresidente, el que está abajo de Patricia Bullrich en el PRO, y se llama Federico Angelini. Lo grabamos hoy a las 10 y pico de la mañana y escúchenla porque tiene un par de preguntitas bastante picantes y Federico intenta atajar penales, como Armani, que está solito en Qatar esperando que llegue el resto. Vamos a conversar con un diputado nacional por la provincia de Santa Fe. Él representa al PRO y además es el vicepresidente del PRO a nivel nacional y se llama Federico Angelini. ¿Qué tal, Federico? Marcelo Aymar te saluda. Buen día. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Bien, Muy bien. buenos días. Bueno, gracias por estos minutos, y lo que quería tratar de comenzar a charlar era lo del encuentro federal de ayer, de la presentación de equipos de gobierno. Hubo lineamientos que tienen que ver con educación, con política exterior, con política social. ¿Cuál fue tu rol y qué te pareció, en definitiva, cuál es el análisis que haces del encuentro? Bueno, primero un honor haber sido como el receptor de este evento, ¿no? La verdad es que poder armar semejante evento y con una visión federal para el próximo gobierno es realmente un orgullo, y realmente estuvieron presentadas o representadas las 24 provincias o las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que la verdad es que muy contento, y se trabajaron en ejes, como vos bien decís, muy importantes y con mucha profundidad. No fue un evento para la foto, sino que se empezaron a desarrollar ideas y propuestas haciendo análisis de la situación actual, cómo se originaron los problemas y potenciales soluciones, ¿no? Y empezar a trabajar con tiempo en esas potenciales soluciones. Federico, ¿vos creés que esto puede llegar a ser un lineamiento o una manera de estructuración, de armado político para lo que sería Patricia Bullrich 2023, de ir recorriendo mediante este tipo de reuniones en diferentes provincias a los referentes que va encontrando político del PRO afín a su idea en la República Argentina? Sí, del PRO, del radicalismo, de la coalición cívica, y también personas independientes que empiezan a ver, no solamente en la figura de Patricia Bullrich, sino en Todos Juntos por el Cambio, un canal para involucrarse en la cosa pública, que la verdad es que es un enorme desafío, ¿no? Que la sociedad o los sectores independientes vuelvan a creer en la política. Vos ayer, Federico, estabas hablando del coraje de Patricia Bullrich, que ha demostrado durante la gestión al frente del Ministerio de Seguridad durante la administración del expresidente Mauricio Macri. Quería tratar de analizar con vos, que yo creo que más allá de una cuestión que tiene que ver con lo sentimental, que es el coraje o no coraje, yo lo que creo es que está armando Patricia Bullrich, y que es un problema también dentro de la coalición de Juntos por el Cambio para sectores del radicalismo que están más aliados a las ideas o emparentados con las ideas de Horacio Rodríguez Larreta, que me parece que lo que le presenta en su discurso político Patricia Bullrich es un nivel de verticalidad que Horacio Rodríguez Larreta no puede llevar adelante, porque él tiene como una construcción política mucho más horizontal y ella es mucho más lineal y mucho más vertical. ¿Vos pensás que eso, en definitiva, puede ser lo que a ella la ponga unos metros adelante en una interna para las presidenciales del año que viene? A ver, Patricia ha tenido una coherencia en todo este tiempo en cómo cree que está o cómo cree que hay que solucionar los problemas de la Argentina. Que no hay margen para tomarse su tiempo en las decisiones, para búsqueda de
acuerdos con gente que piensa muy distinto en cómo solucionar los problemas del país, con gente que se beneficia muchísimo de que las cosas estén como estén. Entonces, la verdad es que Patricia ha marcado una firmeza muy grande y además no creo que todo el radicalismo coincida con esa idea de que Horacio es como el más afín a sus ideas. De hecho, Alfredo Cornejo también en todo este tiempo ha marcado esa misma firmeza y coraje que ha tenido Patricia, pero también con una cuestión muy importante. En Mendoza, cuando él fue gobernador, lo hizo. Y la verdad es que los resultados han sido muy positivos. O sea, digo, la Argentina necesita cambios muy profundos. Y el otro día no hay margen para tomarse su tiempo. El otro día, Federico, cuando se llevó adelante el desayuno que convocó Macri y que estuvo Horacio Rodríguez Larreta, estuvo Patricia Bullrich, estuvo Federico Pinedo y otros referentes de Juntos por el Cambio, después hubo una entrevista que dio por la noche Jorge Macri, el ministro de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Jorge Macri hablaba de, bueno, hasta ese momento, porque salió Ritondo y dijo, hasta ahora los candidatos son María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Y todos querían saber, bueno, cuál era la posición de Macri, y dijo, hasta hoy son esos tres. Y después a la noche yo lo escuchaba a Jorge Macri en la entrevista que dio con Fantino, y él decía, bueno, también puede ser que Macri no se decida, que se decida después de marzo, y también puede ser, decía Jorge Macri, que haya una idea de fórmulas cruzadas. Yo dejé de pensar en Cornejo en ese momento y dije, no vaya a ser que Mauricio Macri termine haciendo lo de Cristina con Alberto Fernández y la fórmula para el 2023 sea Patricia Bullrich, Mauricio Macri vicepresidente. ¿Qué opinas de esto? No hay ningún tipo de posibilidad de que eso suceda. ¿Por Macri o por Patricia Bullrich? Primero, que Mauricio no ha manifestado ese ser candidato, la intención de ser candidato. Segundo, que no hay ningún punto de comparación entre el liderazgo de Mauricio Macri y de Cristina Fernández de Kirchner. Y tercero, su idea de próxima gestión de Mauricio, bajo ningún punto de vista, es de ser como influyente en el próximo gobierno o que sí o sí el que sea el presidente tiene que obedecer sus órdenes, nada por el estilo. Mauricio es una persona que tiene muchísima experiencia y que si yo quisiera ser presidente lo consultaría en algunas cosas, pero bajo ningún punto de vista estaría opinando o haciendo las barbaridades que hace Cristina Fernández de Kirchner, queriendo inestabilizar o desestabilizar. Desestabilizar, perdón, no me sale la palabra, al gobierno de Alberto Fernández. O sea que no te lo imaginás como presidente del Senado, al expresidente Mauricio Macri. No, para nada. La última pregunta, Federico, y tiene que ver con, la escuchaba Patricia Bullrich a la salida de este encuentro federal de presentación de equipos de gobierno que lleva adelante tanto vos como Patricia y otras personas que la están acompañando en este momento, y decía y volvía de nuevo con la idea de nosotros tenemos que hacer todo lo posible para alejarnos, no textual, pero más o menos decía esto, tenemos que alejarnos lo máximo posible de lo que representa Cristina, el kirchnerismo, todo lo que nos pasó en los gobiernos que ella llegó al frente de la República Argentina. Si Patricia Bullrich llegase a ser presidenta en el 2023, ¿vos le aconsejarías que sería conveniente que hable con el kirchnerismo? A ver, siempre hay que hacer intentos, pero el kirchnerismo hoy no quiere hablar con absolutamente nadie. Y cuando el gobierno de Mauricio Macri estuvo, tampoco quiso hablar con nadie. Y seguramente tampoco va a querer hablar con el próximo gobierno. Ahora, eso no implica que nosotros no avancemos. Nosotros sabemos que con los cambios profundos que hay que hacer en la Argentina, el kirchnerismo ya está preparando las 14 toneladas de piedra, ya está preparando las movilizaciones en la calle. Ahora, la gran diferencia
es que nosotros vamos a tener el coraje para enfrentarlos, pero no nosotros como gobierno, sino una gran masa de argentinos que está cansado que el patoterismo gobierne en la Argentina y que ha hundido las posibilidades de crecimiento, de desarrollo de nuestro país. Esto era la comunicación que manteníamos pasadita a las 10 con Federico Angelini, diputado nacional por Santa Fe, representando al PRO. Te cuento, Martín, hoy a la Por mañana favor. me confirman, ¿no? Pero me dice, bueno, puede Federico, pero puede salir pasadita a las 10. No me importó nada. En ese momento no me importó nada. Sí. Lo llamé. Dale. Digo, Andrés, pasa esta. La audiencia sabe que Andrés es un montón de cosas en la vida de nosotros, pero también Claro. es un montón de cosas técnicas. Sabe cosas que nosotros no sabemos, por decirlo de alguna manera. Entonces llamé a Raudo, Andrés, y no me importó. Son 8 y 10, lo levanto, Andrés. No pasa nada. No, yo estaba pasa amanecido muy recientemente. Muy No entendía recientemente. nada. La careteó porque tiró un hola. Muy recientemente. ¿Qué? Son las 8 y 10 que estás tirando hola. Estaba en el baño, en serio, no, ¿verdad? Le dije nada, hay que venir a grabar a Federico Angelini, no sé qué, punta la nota. Vamos con deporte, nos vamos con Martín Choscarol. ¿Está el segundo de la Argentina? ¡Sí! Si tu equipo hace un gol y tenés una hamburguesa en la mano, la mayonesa pasó a Valores. Bueno, Martín, ¿con qué vamos? Se terminó las ligas, se termina todo porque arranca el Mundial, hoy es el último fin de semana. Así es. Y en Estados Unidos se enfrentaron la final para ver quién era campeón, era Los Ángeles Football Club y el Philadelphia Union. Bien. Sale campeón Los Ángeles Football Club. Vamos. Y quiero detenerme un segundo a contar una anécdota, una perlita que me parece muy... ¿cómo decirlo? Sobresaliente, que es John McCarthy, el arquero de Los Ángeles Football Club, se convirtió en el gran héroe y tuvo la historia que nos hubiese encantado a todos tener. ¿Por qué? ¿Qué le pasó al arquero? Iban empatando 2-2, era Sí. final. Sí. Van al tiempo extra y en el tiempo extra el arquero titular, Maxime Crepeau, arquero de Canadá que se va a perder el Mundial, se lesiona. Bien. Tiene que entrar John McCarthy, que era un debutante, que no había atajado nunca, que tenía el salario más bajo de toda la MLS, con lo cual esto decías, ¿viste? termina muy mal. Qué poca Termina fe. muy mal. Hoy te convertís en héroe. Es más latón contra Milei. No, bueno. Está bien, hoy Pero te convertís en héroe. justamente. el pibe John McCarthy dice, me la banco y entro. Sí. ¿Qué pasa? Entra, le meten un gol, con lo cual decíamos, la película termina muy mal. Pasa el Philadelphia 3-2 a ganar. Bueno, en el último segundo del partido, ¿Qué sucede? Gareth Bale, que jugaba en Los Ángeles Fútbol Club, nadie lo sabía. Jugando ahí Sí, ahora. mete gol de cabeza, empatan 3-3. Con lo cual iban a penales con un arquero que no había tocado una pelota y la única había sido gol. Arrancan los penales, ataja los 2 primeros penales, Toma. salen campeón. Un pibe que nunca había atajado, atajó 2 penales en una ¿Viste? final y fue campeón. Me pareció digo. Mira lo que dijo el hermosa Kun. historia cerrada Mira lo que y dijo el todos Kun. queríamos ser John McCarthy, te lo digo así. Y ganaron la Liga de Estados Salieron Unidos. campeones con un pibe que nunca había atajado porque atajó 2 penales. ¿Qué club? Los Ángeles Football Club. Perfecto. Están ganando los Leeds. O el Leeds. Ah, el Leeds. Junto al Tottenham. Bien. Sí, 2-1. Y el Manchester empató, ¿no? Ya No, está. perdió 2. Perdió. Perdió al En la final. Pero si última. estábamos viendo En la acá. última. Le hizo un gol de Brentford en la última. Sí, de contra. Me arruinaste esa. Y bueno. Me queda nada más que la verticalidad de Patricia Burrich, porque la verticalidad del Manchester City hoy no ocurrió. Y fue a buscar el partido y se lo gana. Le mandamos un beso a nuestra audiencia, un Sí. buen fin de semana. Estuvieron en este programa en producción Camila Hernández. Salorio, ¿no? Camila. Me quiere matar. Libre Me por quise derecha. matar. Sí. Camila Salorio Y Candela Hernández. Perfecto. Así es, exactamente. Martíncho, nos vamos. Martín Catalini. ¿Vos sos Martín acá. Catalini? Ah, te iba a decir. Recién vino Seba Domenech a grabar un vivo de Instagram. Estaba al aire, Que hará claro. con nuestros rostros, con nuestras cosas, Sebastián Domenech. Nuestros cuerpos. Ya nos emitió. Que viene con Sala de Situación a la continuidad del aire de AM 1420 con vos, Catalina. Unas últimas palabras para Así la es. República Argentina. No, nada. Muchas gracias, sean felices y buen fin de semana. Operó este programa Carlos Charlie de la Pipe Rodríguez. Les mando un beso. Marcelo Aymar, quien les habla. Buen fin de semana. Cuídense. Chau.